noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Pues estamos, que es ganancia. Estamos para torturar alumnos. Esa es la parte entretenida. Bueno, pues ahora sí. ¿Están todos despiertos? Nada más alguien participa, híjoles. Bueno, vamos a empezar a hacer preguntas. Si no, no se despiertan. A ver, ¿quién me contestó? ¿Quién me dijo sí? Yo. Fui yo. Ok, Irán, dame un número del 1 al 30. 21. Ya hasta ya empezaron a salirse del grupo. Tenía 31 y ahorita ya nada más tengo 28. Híjoles. ¿Perdón, cuál me dijiste? 21. 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21. Julio Telles. Changos, él sí ya se durmió. Ahí estás, perfecto. Muy bien, Julio. ¿Cómo podemos clasificar a los microscopios? No me digas que te dormiste en la clase anterior. Híjoles, vamos por el primer tache. Ah. Ay, ok, simples y compuestos, bien. Bien, esa es una. Wendy, ¿qué otra manera hay que poder clasificar a los microscopios? Así, yo iba a decir que ayer estuvimos platicando sobre 3 tipos de clasificaciones. Vimos la clasificación por complejidad, que es la que acaban de decir, por microscopios simples y compuestos. Ajá. Los simples pues solo tienen una lupa y los compuestos vimos los estereoscopios y los microscopios. Dentro de la clasificación por estructura, aquí vimos los microscopios verticales, que usted nos mencionó que son los convencionales del laboratorio, y en este que no podemos hacer manipulación por tejido. También vimos el microscopio invertido, que este tiene la platina fija y en este no se mueve. Y dentro de la clasificación del tipo de iluminación vimos el microscopio de luz transmitida y el microscopio de luz reflejada. El de transmitida es donde la luz viene de la base y pues se proyecta hacia arriba y la sombra del espécimen es lo que se transmite y es lo que observamos. Y dentro del microscopio de la luz reflejada, pues este es la fuente de iluminación se encuentra en la parte superior y pues este va a ir hacia abajo y las moléculas del espécimen se excitan y emiten fluorescencia y pues esto es lo que se regresa y lo que nosotros observamos. Perfecto, muy bien. Ay, Wendy, ya sé quién va a pasar la materia. Híjoles. Bien. Daisy, habías levantado la mano, ¿cierto? Daisy Vargas. Ah, sí, porque me la sabía también, pero... Ay, te sabías esto. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién se encarga de hacer el enfoque entre un microscopio invertido y uno vertical? ¿Qué es lo que se mueve en un vertical y en un invertido para hacer el enfoque? Ay, no estoy segura. ¿No era la platina? ¿En dónde se mueve la platina? ¿En el invertido o en el vertical? No, en el vertical. Exacto, se mueve la muy platina. bien. Ajá. ¿Y en el invertido qué se mueve? Está fija. Ok, y entonces, ¿qué es lo que hace el enfoque? ¿Quién se mueve para hacer el enfoque en el invertido? Adrián. Los objetivos. Exacto, muy bien. Bien, ay, sí, ya vi. Ah, más o menos. Julio se me durmió. Me hace que estaba ahí. Estabas viendo La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? ¿O estabas viendo otra cosa? Ah, estaba cenando. Eso te pasa por no invitarme a cenar.
¿Ves? Por no poner atención a estar cenando. Es que si ustedes me invitaran a cenar, ya estuvieran ahí aprendiendo un montón de cosas. Y por eso te va a hacer daño la cena. No, no es cierto, no te creas. No está bien, o sea, ustedes esa es la ventaja de tener clases en línea. Pueden estar cenando, comiendo. De hecho, les dije, ¿verdad? Que pudieran preparar sus palomitas, cena, para que pudieran tomar, bueno, pudieran no dormirse. Sí sé que es pesado, yo tomaba clases en la noche. Bueno, eran presenciales y eran mortales. De hecho, a veces yo terminaba hasta las 10 de la noche a veces mis clases. Y en la maestría, bueno, ya estando en estancia, sí, eran hasta a veces en la madrugada teníamos clases. Sí, era mortal. Pero bueno, entonces por eso les digo, mejor, ahorita estamos jugando a la escuelita todavía. O sea, yo por eso sigo tomando mi agua o café, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces ya vimos la clasificación de los microscopios, diferentes clasificaciones de los microscopios y cuáles son sus aditamentos, cuáles son sus sistemas. Ya vi que en la clase pasada me lograron describir algunos, como es los diferentes tipos de sistemas, como es el sistema óptico, mecánico y eléctrico, para poder, que forman parte de un sistema de microscopía. Bueno, el día de hoy voy a avanzarlo un poquito más rápido, que es en con lo que vimos ayer. Vimos microscopios de luz transmitida, microscopios de luz reflejada. Sin embargo, también hay, en este tipo de microscopías, obviamente hay otras diferencias entre ellos. ¿Ok? Ok, ¿qué es el tipo de iluminación? Es decir, bueno, los microscopios de luz transmitida les decía que se encuentran desde la parte inferior, que pasa a través de una especie de lentes, de un espejo que lo colecta a través del condensador y lo enfoca sobre un punto focal. En el caso de los microscopios de luz reflejada, va desde la parte superior, pasa a través del lente dicroico y lo va a enfocar o va a desviar la luz hacia lo que va a ser el espécimen. Bueno, las moléculas del espécimen se excitan, emiten fluorescencia y esto va a pasar filtrado a través del lente dicroico y es lo que vamos a ver observado en los lentes oculares. Ok, bueno, ahora los microscopios, bueno, entre un microscopio de luz reflejada y uno transmitida, también tienen ciertas cualidades, cierto tipo de iluminación. Por ejemplo, en los microscopios de luz transmitida, bueno, podemos tener un tipo de iluminación como son lámparas incandescentes. Estas lámparas incandescentes, ahora también hay LEDs, o iluminación tipo LED, que lo que hacen es emitir una luz relativamente blanca. Bueno, es relativamente blanca o amarilla. En los casos de lámparas incandescentes son regulables de intensidad y son ventajas principales. Ahora, el costo de una lámpara de estas cuesta 10 pesos, 15 pesos, o sea, son bien baratas. El periodo de vida más o menos son como entre unas, yo me atrevo a decir hasta 1500 horas aproximadamente. Son regulables de intensidad y son seguras, muy fáciles, baratas y fáciles de adquirir. Los LEDs, bueno, ya su tiempo también son muy baratos y el periodo de vida son mucho más largas, creo que son 5000 hasta 10000, creo que hasta 20000 horas, no me acuerdo con exactitud. ¿Ok? Sin embargo, en el caso de las lámparas de luz, perdón, en los microscopios de luz reflejada, requieren una lámpara de alta intensidad, una luz extremadamente blanca. ¿Ok? Entonces, en este tipo de microscopios de luz reflejada requieren lámparas especiales como son las lámparas de arco de mercurio o arco de xenón. Estas lámparas, bueno, la ventaja es que emiten una luz extremadamente blanca, me permite ver prácticamente los colores reales de mi espécimen. Sin embargo, tiene efectos, tiene contras. Entre esas contras es el costo. El costo, una lámpara de arco de mercurio aproximadamente anda costando cerca de 20,000, 30,000 pesos, dependiendo de la marca y dependiendo para qué tipo de microscopio. ¿Okay? Entonces es extremadamente cara. La otra, el periodo de vida. La vida de una lámpara de arco de mercurio está rondando más o menos entre las 200 horas. ¿Okay? Es muy poco tiempo. Y la otra es que estas lámparas
pueden llegar a estallar. Literalmente pueden explotar. Me ha tocado ver en algunos microscopios, de hecho donde se están adaptadas las lámparas, he visto algunos microscopios donde se estallan las lámparas y prácticamente se abomban, se destruyen. De hecho, las lámparas de arco de mercurio tienen que estar mantenidas dentro de una caja de acero reforzado para poder evitar este tipo de explosiones, o sea, principalmente para proteger el equipo. Ok, entonces muy, muy caras. Ok, tiene sus efectos, sus pros y contras cada una de las lámparas. Ahora, otra parte del microscopio también muy importante es la parte del condensador. El condensador es el que se encuentra por debajo de la platina. El condensador tiene varias funciones. Una de ellas es colectar la mayor cantidad de luz y enfocarlos en un punto focal, que es para poder generar la mejor iluminación. Sin embargo, los condensadores también tienen otra función bien importante, que es corregir aberraciones ópticas. Las aberraciones ópticas son aquellos cambios o distorsiones de la luz en un microscopio, principalmente ocasionados por la lente. Entonces el condensador se va a tratar de evitar estas aberraciones. Hay varios tipos de condensadores que corrigen las aberraciones, que son acromáticos, aplanéticos y planéticos acromáticos. No, obviamente, no sé, dependiendo del tipo de microscopio, el tipo de óptica que vayan a utilizar, dependerá el tipo de condensador que tengan. Generalmente en el laboratorio tenemos los condensadores tipo AVE, que son los convencionales. Pero ya en un microscopio más sofisticado, uno de alta resolución, puede tener otro tipo de condensadores. El condensador, su función es simplemente, les decía, corregir el cono de luz para enfocar la luz solamente en un plano focal y poder tener una mejor resolución de mi imagen. En el caso de otra parte del sistema óptico que es muy importante son los objetivos, los lentes objetivos. Muchos de nosotros, y esto se los digo porque me ha tocado verlo con muchísimos de mis estudiantes, es que a veces el lente objetivo puede tener toda esta gran cantidad de leyendas, pero que son indicativos, por ejemplo, de qué tipo de óptica, qué tipo de material, distancia de trabajo tienen. Por ejemplo, generalmente lo único que hacen es observar esto, la magnificación. ¿Ok? Los microscopios, ustedes me imagino que en el laboratorio, bueno, no entraron al laboratorio, perdón, en las prácticas de laboratorio presenciales. Bueno, pero sí en la secundaria seguramente han visto, por ejemplo, que hay microscopios que tienen 4, 10, 20, 40, 60, 63 y 100X, ¿cierto? Sin embargo, tienen otras cosas, por ejemplo, como es la marca. Por ejemplo, si yo compro un microscopio, trato de buscar el objetivo que tenga el mismo tipo de marca. El tipo de aberraciones o correcciones que pueden tener, la amplificación, el tipo de óptica que tienen, que en este caso es un DIC, que es una interferencia de contraste de fases. Ahorita van a ver la diferencia entre los tipos de ópticas. Que es el grosor del cubreobjetos. ¿Okay? Los cubreobjetos tenemos de diferentes tipos y diferentes espesores. Dependiendo del espesor es el tipo de imagen que pueda tener. Si yo encuentro uno diferente a la óptica va a ser distorsionada y entonces yo ya no voy a tener una imagen completa. La distancia de trabajo se refiere de la base del tubo del objetivo hacia la platina. Entonces esta distancia es lo que yo puedo hacer manipulaciones, que en este caso es en un vertical, pues obviamente es 0.21 milímetros, o sea, es una distancia mínima en la cual yo no puedo hacer trabajo. Y esto lo que se dice es el medio de inmersión. ¿Qué tipo de medio de inmersión voy a utilizar para poder corregir una óptica? Pregunta: ¿en qué tipo de objetivos utilizan aceite de inmersión? 100X. ¿En cuál? 100X. Julio. En el 100X, bien. Pero aquí miren, aquí tengo un 60X que utiliza aceite de inmersión. Entonces, esto es bien importante, ¿ok? Porque, por experiencia, eso fue hace como unos 4 años, oí por ahí a algunos de sus compañeros y me dice, bueno, ¿sabes qué? Están utilizando un objetivo de 40X.
Y alguien por ahí les dijo, ¿sabes qué? Ponle aceite de inmersión para que se vea bonita la imagen. Pues no, lo que están haciendo en eso, si no dice aceite de inmersión, no le pongan nada. ¿Por qué? Porque el aceite de inmersión se puede meter a lo largo de los espacios entre los lentes, se cristaliza y se acaban de echar un lente. Un lente 40X, por ejemplo, de los microscopios que tenemos allá en el laboratorio, que son Carl Zeiss, un lente de esos está costando más o menos entre unos 25,000, 30,000 pesos. Y si le pusieron aceite de inmersión a un 40X que no debe utilizarse aceite de inmersión, pues lo que va a suceder es que se acaban de endrogar con 40,000 pesos. Entonces, por eso siempre lean las leyendas que tienen los lentes. ¿Ok? Bueno, ahora los lentes pueden ser tan baratos o tan caros, dependiendo de la complejidad. Podemos que sean muy sencillos. Por ejemplo, estos son 10X, fíjense. Un 10X acromático, de fluorita o apocromático. Dependiendo del tipo de óptica que puedan tener, es el tipo de lentes que van a tener. Por ejemplo, este acromático que es sin color, ¿ok? Son simplemente tres lentes. Bueno, son 6, de hecho, 5 lentes. Este que es de fluorita, que es para fluorescencia, tiene 2, 4, 6, 8 lentes. Y estos apocromáticos obviamente tienen más lentes. Entonces, pero tienen la misma magnificación. Entonces, los lentes también tienen variaciones. Entonces, vamos a explicar. El uso de aceite de inmersión es una corrección de la apertura numérica, es decir, lo que va a hacer es continuidad de los haces de luz. Por ejemplo, el vidrio de un portaobjetos, las paredes del cristal pueden difractar la luz y que no todos los haces incidan sobre el mismo lugar. Entonces, lo que van a hacer el aceite de inmersión es darle una continuidad al cristal o al vidrio para que todos los haces de luz lleguen de manera correcta. Esa es la funcionalidad del aceite de inmersión. Ahora, es muy importante que vean en sus lentes qué tipo de medio de inmersión, porque tenemos aceites de medios de inmersión como puede ser aceite, puede ser agua y hay algunos que son de aire, bueno, que son los convencionales, que son los de aire. Entonces, si no dice nada, es aire. Si dice aceite, póngale aceite de inmersión. Si dice agua, póngale agua. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Otro lente de los sistemas de microscopía pues son los lentes oculares. También son una gran cantidad de lentes. Algunos lentes pueden tener gratículas que pueden ser para enfoque, para medir distancias, cuadrantes o para conteo celular. En la actualidad ya no los utilizamos, bueno, ya no hay. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos montar cámaras digitales y podemos proyectarlo o podemos tomar una fotografía y después medirlas y contarlas. Esa es una ventajota. En el sistema mecánico tenemos la platina, que pueden ser con pinzas sujetadoras de muestra o con platina, con joystick en mandos XY o con también reglilla para poder identificar o mantener sitios específicos o puntos específicos dentro de mi espécimen. Ahora, los microscopios, bueno, los microscopios pueden tener diferentes tipos de ópticas. No solamente tenemos microscopios de campo claro, ¿ok? En los casos de los microscopios de luz transmitida tenemos campo claro, campo oscuro, contraste de fases, interferencia del contraste de fases, modificación de Hotman, Normansky y ultrazoom. En los microscopios de luz reflejada, bueno, tenemos epifluorescencia, confocal y barrido láser, que ahorita se les voy a explicar cómo se ven cada una de estas imágenes. Entonces, en el caso de los microscopios de luz transmitida podemos tener este tipo de imágenes. Pregunta. De estas, ¿qué imagen les gusta más? ¿La A, la B o la C? La B. La B. La B. La B. La B. Bueno, en la imagen A es un microscopio de campo claro. Los microscopios convencionales con los que ustedes han estado trabajando. En la B es una microscopía de contraste de fases. Y en la C es una microscopía de Normansky. Ahora, el tipo de microscopía que ustedes van a utilizar es dependiendo sus necesidades. ¿Okay? Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Por ejemplo, en el campo oscuro,
lo que yo voy a ver es el fondo en color negro. Aquí tenemos este espécimen que no sé qué es. Le pongo en campo oscuro y fíjense cómo difracta la luz. Y si yo le pongo un lente de color, pues voy a verlo de bonito. Pero la ventaja es de que yo puedo tener colores reales. Cuando yo pongo un contraste de un campo oscuro, puedo ver colores reales, como es en el caso de este, que es un ácaro. Aquí puedo ver un nemátodo y esto no me pregunten qué es, porque no lo supe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El sistema consiste en poder bloquear la luz y las luces queden reflejadas en las paredes. Difracta, del fondo se ve oscuro, pero lo que veo el espécimen es la luz difractada sobre el espécimen y yo lo veo iluminado de esta manera. En el contraste de fases, es una microscopía que utiliza dos anillos, un anillo de fase y un anillo anular. Aquí, el de fase bloquea la luz solamente en el círculo y en el anular solamente la luz pasa a través de este pequeño círculo, teniendo como consecuencia que vea este tipo de imagen. Perdón, ese no es. En esta. Ese es un contraste de fases. Fíjense, puedo ver, es característico que es el halo luminoso, altamente contrastado. Las estructuras más densas, más opacas, más voluminosas, las voy a ver de color oscuro. En el caso de interferencia, de la modificación de Normansky, ¿okay? Que es como eliminación de Hotman, es cuando la luz pasa a través de uno de los costados, se difracta y a través del espécimen, bloqueando parcialmente la apertura o el campo de iluminación, y lo que yo voy a ver son imágenes tridimensionales. Por ejemplo, aquí veo como la luz incide de un costado, puedo ver que el núcleo de la célula está sobresaltado, pues, tiene una estructura tridimensional, veo los organelos que también están abultados, veo la porción de la membrana. Si yo difracto la luz del otro lado, obviamente puedo ver las protuberancias que tiene mi célula. Entonces, aquí veo en la parte superior interferencia del contraste de fases, que me permite ver imágenes tridimensionales, y abajo el contraste de fases, que me permite ver con altamente contrastadas las estructuras internas de mi célula. El contraste de fases se utiliza para células extremadamente delgadas. En el campo claro se utiliza para estructuras o especímenes gruesos, obviamente con tinción. Y en el caso del Normansky, para ver estructuras tridimensionales, interferencia de contraste de fases, para ver relieves, la parte de la superficie. Por ejemplo, se utiliza en cristalografía. Fíjense, aquí se ve muy bonito y aquí ya no. Vamos a verlo con esto. ¿Estos qué son? En la imagen A. ¿Qué se imaginan que son? Eritrocitos, ¿no? Eritrocitos. Es la misma imagen, la A y la B, es el mismo espécimen. En la parte superior es contraste de fases, en la parte inferior es interferencia del contraste de fases. Abajo, en la B, puedo ver exactamente las caras cóncavas de los eritrocitos, característica del eritrocito. En la imagen A no veo eso, simplemente veo porciones más claras y más oscuras. Entonces les digo, depende qué es lo que quieran observar, para qué es lo que quieran observar. En la imagen C y D, son células cancerígenas, puedo ver que están binucleadas, es decir, tienen dos núcleos. ¿Ok? Puedo ver la membrana celular, puedo ver los núcleos, ¿ok? Y organelos internos. En la interferencia del contraste de fases, pues sí alcanzo a verlos, pero no mucho. Entonces les digo, depende para qué lo quieran observar. ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de óptica que ustedes van a utilizar para sus microscopios? Dependerá qué es lo que quieran observar. Ahora, pues yo puedo hacer una combinación de sistemas ópticos. Aquí tengo, por ejemplo, estas son células cancerígenas también. No son cancerígenas, creo que son fibroblastos, no me acuerdo muy bien estas. Pero bueno, tengo aquí, este es un contraste de fases. Acuérdense que el contraste de fases lo veo por la periferia iluminada, la membrana celular está iluminada. Puedo ver altamente contrastado y más oscuro lo que son los organelos internos y el núcleo. Y estas células les pusimos un fluorocromo. ¿Okay? Este fluorocromo se llama Hoesch o DAPI. Vamos a ver.
Se llama, ay, no. DAPI. El DAPI tiene afinidad por DNA. ¿Dónde encuentro el DNA? En el núcleo. En el núcleo, exactamente. Entonces estas células teñí con DAPI y las pongo en fluorescencia. Entonces, si yo sé que DAPI tiene DNA, lo que voy a marcar solamente núcleos. Todo lo que veo aquí, esto que está aquí, son núcleos. Dices, bueno, pero si alguien no conoce de células, dices, bueno, esos son puntitos azules. Pero ¿qué tal si hago yo una sobreposición de imágenes? Como es esto. ¿Ok? Aquí estoy haciendo la combinación de contraste de fases con fluorescencia, utilizando microscopía de luz reflejada y de luz transmitida. Entonces puedo tener este tipo de imágenes. Ahora, los microscopios también podemos clasificarlos de acuerdo a su aplicación. En los de enseñanza, como es en este caso, okay, ahorita vamos a ver cómo se aplican los de enseñanza. En la clínica, por ejemplo, para hacer micromanipulación, esta es inyección intracitoplasmática. Aquí estamos colocando un espermatozoide, el espermatozoide va aquí, en la agujita, y lo vamos a meter dentro del óvulo. O para investigación, como es en el caso este, que es una retina del ojo de la rata. ¿Okay? Entonces, podemos, dependiendo de los microscopios, también podemos utilizarlos de acuerdo, podemos clasificarlos de acuerdo a su aplicación. En el caso de los microscopios de enseñanza tenemos un montón. Este es como es el caso del microscopio vertical, pero acoplado a una cámara lúcida o también tubo de dibujo. Estos son bien bonitos. ¿Por qué? Porque en lo que yo estaba observando acá, en los lentes objetivos, yo ponía aquí mi hoja blanca, aquí abajito, y mientras estaba yo observando aquí, yo también veía proyectada la hoja. Y entonces podría ser una calca, ¿okay?, de lo que yo estaba observando en el microscopio. Ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque ya tenemos cámaras digitales o cámaras fotográficas. Bueno, la cámara fotográfica se montaba acá. ¿Ok? En los de enseñanza, bueno, tenemos estos también que se llaman cabezales de discusión. ¿Ok? En donde estaban acoplados a un microscopio vertical, muchos lentes oculares, ¿ok?, en donde el profesor se colocaba aquí en el microscopio y los demás estudiantes de manera simultánea veían el mismo espécimen. Aquí, por ejemplo, teníamos 2, 4, 6, 8, 9 estudiantes más el profesor viendo el mismo espécimen al mismo tiempo. Esto era muy bonito en invierno. ¿Por qué? Porque el profesor estaba en medio y todos les daban calorcito al profesor. Ok, actualmente ya no se utilizan porque ya tenemos, les digo, cámaras digitales que los proyectamos a través de un cañón, un proyector, y entonces estamos viendo la misma imagen de manera simultánea. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Había un joystick en la parte superior aquí en el microscopio, aquí se logra ver un poquito. Aquí está. Esto era un joystick que iba manipulando esta aguja. Ok, esta flechita. Y entonces con este joystick íbamos señalando a los alumnos qué es lo que estábamos viendo. Por ejemplo, dicen aquí veo una telofase y aquí veo el uso mitótico de una célula. Aquí veo estos parásitos que están presentes en una muestra sanguínea. Y los microscopios clínicos son aquellos en donde voy a utilizarlos principalmente para llevar a cabo procesos en la clínica, como por ejemplo, este es un microscopio invertido donde colocamos un óvulo y estamos metiendo un espermatozoide. Es para obtener un embrión. Y esto es como jugar videojuegos, literalmente. Yo me pongo aquí. Órales. Tan bonitos, se están echando aquí cuetitos. Estos son los joysticks que me permiten manipular la aguja y el holder para poder microinyectar. Entonces es divertido porque les digo, es como jugar videojuegos. Y aquí tenemos un estereoscopio que también utilizamos para la parte de los estudios clínicos. En el caso de los microscopios para investigación, bueno, son más sofisticados, más complejos. Podemos utilizar ultrazoom,
de fluorescencias verticales invertidos para micromanipulación y podemos catalogar aquí para investigación los microscopios electrónicos para observar este tipo de imágenes, como por ejemplo una célula con filamentos de actina tubulina, y en este caso es de mis primeros pininos, que es un embrión de ratón, ¿ok? Y con reconstrucción tridimensional. ¿Se nos mueve? No, no se mueve. No, no se mueve. Bueno, en el caso de los microscopios para investigación, vámonos por los más complejos, como es en el caso de los microscopios electrónicos. Este microscopio que ven aquí es el que tenemos también donde yo estoy trabajando, lo tenemos ahí arrumbado, bueno, arrumbado entre comillas, y es bien simpático. En este microscopio, el espécimen se coloca en la parte superior. Este es un microscopio electrónico de transmisión. La muestra se coloca aquí. El filamento de tungsteno que tenemos aquí arriba emite electrones. Los electrones pasan a través de este tubo que está en el vacío, pasa a través del espécimen y la sombra se proyecta en una pantalla de fósforo que está aquí. ¿Qué tipo de imágenes voy a ver? Voy a ver la parte interna. ¿Okay? Por ejemplo, este es el núcleo de un espermatozoide. ¿Okay? Este es lo que ven aquí en N, en negro, es el material genético. Aquí veo la crosoma, aquí lo veo la membrana citoplasmática, aquí veo parte del flagelo. Y esta es de parte de mi tesis de licenciatura, en donde le quité las membranas y lo único que tengo es DNA. La diferencia entre un microscopio electrónico, hay de dos tipos, los que son electrónicos de transmisión y electrónicos de barrido. Al igual con los microscopios de luz transmitida, en el microscopio electrónico de transmisión, los electrones se emiten en la parte superior, pasan a través del espécimen y lo que yo veo proyectado es una sombra en una pantalla de fósforo, que es lo que vemos aquí. En los microscopios electrónicos de barrido, ¿okay? Los electrones vienen en la parte superior y lo que yo voy a ver es los electrones, cómo se proyectan sobre la superficie del espécimen. ¿Okay? Y lo que veo son estructuras tridimensionales. ¿Okay? Estas son microfotografías de microscopios electrónicos de transmisión. ¿Este qué es? ¿Qué es? ¿Una mitocondria? Muy bien, una mitocondria. ¿Cómo sabes que es una mitocondria? Por las crestas que se ven al centro. Exactamente, las crestas. Muy bien. Este es una... ¿Perdón? Cloroplasto. Un cloroplasto. Muy bien. Este de aquí, ¿qué es? Muy famoso en el 2009. No. ¿Algún virus? Es un virus. De 2009. ¿El de la influenza? Exactamente, el virus de influenza. Aquí veo sus proteínas de superficie y aquí estas bolitas que están aquí es el material genético. Este también es de influenza. Ok, estos son microscopios electrónicos de transmisión. En los de barrido, obviamente llevan un tratamiento y lo que veo es simplemente la superficie, la parte externa. No me da mucha, bueno, sí me da relieves, me da estructura tridimensional, pero no me da mucha información como un microscopio electrónico de transmisión. O sea, les digo, depende de la microscopía que ustedes quieran, el tipo de información que ustedes quisieran recuperar. Por ejemplo, aquí veo algunas imágenes de microscopios electrónicos de barrido. Esta es una célula cancerígena que está en proceso de migración y adaptación a una superficie. Aquí veo un ácaro. Este que está aquí es un embrión, perdón, es un óvulo que está siendo fecundado por espermatozoides. Este es en el caso de ratones. Aquí veo partículas virales. Y esa es la cabeza de la Drosophila melanogaster. ¿Saben cuál es la Drosophila? La Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta, ¿okay? Que se hacen muchísimos estudios de genómica con ellos. ¿Okay? Entonces los microscopios pueden tener diferentes aplicaciones. Ahora. ¿La mosca? Exactamente, la mosca de la fruta. Sale la Drosophila melanogaster. Ahora, otro tipo de microscopios para investigación son los de epifluorescencia, que son microscopios de iluminación reflejada. Les decía, vienen de una fuente de luz altamente luminosa, pasan a través de un ente dicroico, llega al espécimen, el espécimen se excita, emite fluorescencia, pero en lugar de pasar al lente dicroico y reflejarlo, lo va a filtrar y lo va a pasar hacia los lentes oculares.
Para eso tendríamos que hablar de fluorescencia. Y la fluorescencia es cuando a una determinada longitud de onda, una molécula se excita, adquiere energía, esta energía es liberada a través de fotones y es lo que llamamos emisión de fluorescencia. La fluorescencia la podemos detectar, bueno, la longitud de onda a la cual se puede excitar y se puede emitir una fluorescencia está en el espectro visible, que pueden ser desde los 430 hasta los 700 nanómetros de longitud de onda. Y puedo ver toda esta gama de colores, desde los violetas hasta los rojos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo voy a verlo? La luz se excita, estimula una célula, la célula, dependiendo de las moléculas que tengo, o lo que yo le haya metido a lo que se le haya pegado, va a emitir una fluorescencia. Entonces, ¿qué tipo de imágenes voy a ver? De este tipo. Aquí veo una célula, aquí puedo ver parte del núcleo. Aquí puedo ver en azul los núcleos, en verde son filamentos de tubulina y en rojo filamentos de actina. ¿Les gustan estas imágenes? ¿Están bonitas? Sí. Díganme con confianza. Digo, porque a mí pues, no me gustan, están espantosas, están horribles, no se ven bonitas para mí. Entonces, estas son otras de fluorescencia. Okay, obviamente, dice, se ve muy bonita. Este es un grano de polen, que está aquí. Pero hay otro tipo de óptica en los microscopios, que son los microscopios confocales, que me permiten una alta resolución y me permiten discernir entre diferentes colores. ¿Qué es lo que hace una diferencia entre un microscopio convencional versus uno de confocal? Que la luz va a incidir solamente sobre un punto focal, no se dispersa a lo largo de todo el espécimen. Entonces, este tipo de microscopios confocales utilizan una alta iluminación, perdón, una iluminación extremadamente alta. No utilizan lámparas de arco de mercurio o arco de xenón, lo que utilizan son rayos láser. El láser, que es una luz extremadamente potente y puede emitirse a diferentes longitudes de onda, va a incidir sobre todo el espécimen, la parte superior, media y posterior, y basal, perdón. Entonces, toda la fluorescencia que va de arriba hacia abajo va a emitirse, va a viajar hacia el espejo dicroico y lo va a enviar a lo que llamamos placas de pinhole. ¿Okay? En esta placa, solamente la luz pasa a través de un punto, este pequeño punto. La fluorescencia de superficial y de fondo se bloquea, como lo podemos ver aquí, y solamente pasa el plano focal. El plano focal, por ejemplo, sería, si yo tuviera un objeto tridimensional, el plano focal sería una lámina. Esto es lo que yo voy a ver reflejado, lo que voy a observar. Lo que está en la parte superior y lo que está en la parte inferior me lo quita. Y entonces, ¿qué tipo de imagen voy a tener? Esta. Esta es epifluorescencia convencional y esta es fluorescencia confocal. Fíjense, es el mismo espécimen, pero lo veo con mayor nitidez. Lo que ven abajo, esta es fluorescencia convencional y este es confocal. ¿Okay? Y estos son imágenes confocales. Aquí veo una neurona piramidal, veo el soma, veo sus dendritas y veo el axón. Este que está aquí es un óvulo. Es un óvulo humano, puedo ver parte del material genético, veo el citoplasma del óvulo, la zona pelúcida, que se encarga de seleccionar el espermatozoide, y las células de la granulosa, que son de mis pininos. Miren este. En morado tengo el DNA, con los núcleos, en azul tengo los filamentos de tubulina, y en naranja o en rojo tengo los filamentos de actina. Lo mismo, pero con alta resolución. Este es el juguetito, es el que tengo en el laboratorio. Aquí este es en su momento, en 2005, era un microscopio, era el Rolls Royce en microscopía. Aquí tengo los rayos láser, aquí este era de un triple láser. Todos viajan a través de una fibra óptica, viajan a través del cabezal de escaneo, se proyecta, como es alta iluminación, va de regreso, viene aquí y lo pasa a la computadora y yo lo veo reflejado en el monitor. La ventaja de este tipo de microscopios es que me permite hacer un barrido láser, va disparando en diferentes puntos y yo puedo hacer un escaneo.
hago un escaneo en la parte superior, baja la platina, tomo otro escaneo, baja la platina, tomo otro escaneo, baja la platina, y así. Y lo que voy haciendo son imágenes tipo tomografías, tipo tomógrafo de células, y puedo hacer una reconstrucción tridimensional. En este tipo de reconstrucción tridimensional puedo hacer esto. Este es también de mis primeros pininos con confocal, en donde yo tengo, es uno de los primeros embriones tomados por confocal. Lo que yo tengo aquí en azul, perdón, en rojo, en naranja, es el embrión. ¿Ok? Es un embrión de ratón. Lo que yo veo aquí en la periferia, estas se llaman células del trofectodermo, que van a formar parte de la placenta. Estas también forman parte de la placenta. Y este es el embrioblasto, o células de la masa interna, que propiamente van a formar parte del embrión. Entonces, cuando yo hago esto, digo, ay, pues sí, ahí veo el embrioncito, veo que hay una parte hueca, y puedo ver el embrioncito que está ahí. Y estas células, que son las células del trofectodermo, que van a formar parte de la placenta. Entonces, son equipos muy sofisticados, pero que me permiten obtener mayor cantidad de información. Ahora, la ventaja de este tipo de equipos es que me permiten hacer reconstrucciones tridimensionales. Por ejemplo, en el plano Z, es decir, de arriba hacia abajo, les digo, funciona como un tomógrafo. ¿Alguien me dice qué puede ser esto? Bueno, es la misma imagen, pero con reconstrucción tridimensional. Es lo mismo, más que esta es en Z y esta es en 3D. ¿Qué significan? ¿Qué creen que sea eso? Echen a volar su imaginación. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué creen que sea? Un embrión. No, no es un embrión. El embrión se los enseñé anteriormente. Es un grano de polen. No pregunten. Esta porción que está aquí, a ver. Esto que ven aquí como hueco, que representa esto que está acá, eso se le llaman cisternas de aire, que están aquí. ¿Okay? Esto que está en la parte central es la parte germinal. ¿Okay? Entonces estas cisternas de aire es lo que le permite al polen poder volar. ¿Okay? Y poder viajar y poder fecundar a células, a plantitas, florecitas más alejadas. ¿Okay? Entonces los confocales también nos permiten tener este tipo de imagen. Este es un microscopio que me tocó probar hace 10 años. Lo que están viendo en rojo son núcleos de espermatozoides de rata, y lo que veo en verde son células de Sertoli, que son células de sostén al espermatozoide, que les dan nutrientes y cuidados. Les digo que son las nanas del espermatozoide, que las van cuidando. Entonces podemos tener este tipo de imágenes con este tipo de microscopía. Tenemos otro tipo de microscopios, como son los confocales espectrales, que permiten tener este tipo de resolución. Este tipo de imágenes que nos permiten tener mayor cantidad de información. ¿Cuál es la diferencia entre un confocal espectral y un multifotónico y uno convencional? Es la velocidad con las cuales pueden emitir estos disparos de luz. En el caso del confocal convencional, son células muertas, ya fijadas, es decir, pretratadas, ya no podemos hacer nada. En el confocal multifotónico pueden ser utilizados para células vivas, como por ejemplo esto. Obviamente está aumentado, pero
podemos ver todo el proceso, por ejemplo, de mitosis. Aquí puedo ver en rojo los cromosomas, en verde los centrosomas con los filamentos de tubulina para poder generar las divisiones celulares. Entonces, son equipos altamente sofisticados que me permiten obtener mayor cantidad de información y eso los utilizamos más para investigación. ¿Preguntas que tengan aquí, chicos? Por mi parte, todo bien, gracias. Ok. ¿No? Bueno, ahora, dentro de los microscopios, obviamente hay otros más sofisticados que que son poco conocidos, como son los microscopios de fuerza atómica. Los microscopios de fuerza atómica lo que se van a encargar es simplemente de medir o evaluar superficies a través de este Kyber, que es una especie como de sensor altamente, muy pequeñito, va sensando la superficie de las estructuras, en este caso el núcleo de un espermatozoide. Puedo ver que el espermatozoide presenta pequeñas invaginaciones que son característicos de fallas o ausencias de material genético. Debería ser homogéneo. Sin embargo, estas pequeñas invaginaciones que están demostradas en esta parte nos demuestra que tiene falta material genético este núcleo de espermatozoide. Entonces son microscopios altamente sofisticados. Ahora tenemos uno muy nuevo, que lo acabamos de, no lo acabamos de adquirir, lo adquirimos hace un buen rato, hace 8 años, que se llaman microscopios de disección láser. El microscopio de disección láser es un equipo Sofis, ¿en qué consiste? Este es un microscopio que me permite cortar literalmente. ¿Okay? Entonces, en este es un microscopio invertido, en donde, bueno, aquí está la platina que está fija, y aquí tenemos un láser. Este láser viaja a través de una serie de espejos y lo enfoca en un lente objetivo. El lente objetivo lo que va a hacer es incidir la luz en un punto focal, emitir toda la energía ahí, y lo que va a hacer es simplemente cortar. Voy cortando el núcleo, por lo que yo quiera, lo saco del plano focal, mando un pulso y lo puedo capturar. Entonces, puedo recoger este tipo de equipos. Me permite, por ejemplo, cortar núcleos, cromosomas, porciones de membrana, proteínas, mitocondrias, lo que yo quiera. Ok, entonces puedo hacer estudios tan precisos, ya más específicos, para poder obtener información de mis células. Puedo hacer con este tipo de sistemas, puedo levitar células, puedo levantarlas, puedo hacerlas flotar para, por ejemplo, meterlas en contacto, matar, destruir, levantar, separar células con fines de investigación. Y el último de los microscopios que les voy a enseñar, que es que no parece microscopio, pero es un microscopio de Carl Zeiss, se llama Light Sheet Microscopy o microscopía de hoja de luz. Está diseñado solo y exclusivamente para embriología. ¿Okay? En este microscopio se encarga principalmente de hacer reconstrucciones tridimensionales de organismos. En este caso es un embrión de pez cebra y puedo ver la formación. No es formación cardíaca. Esto es lo que son neuronas, lo que vemos en la parte superior, estos puntitos. ¿Okay? Lo que consiste en la hoja de luz es incidirme el láser sobre un cilindro en donde yo tengo mi muestra, y este cilindro lo que va a hacer es rotar para poder capturar imágenes. ¿Okay? Va rotando, está en una campana al vacío, y puedo ver el desarrollo embrionario. Este caso es el desarrollo embrionario de una drosófila con la formación del sistema nervioso. Esa es la parte cerebral. La columna, bueno, no tienen columna como tal porque son prácticamente invertebrados. ¿Okay? Puedo ver los procesos de división embrionaria en el caso, por ejemplo, de gastrulación. Son microscopios, es un microscopio sin ser microscopio, para poder ver totalmente el desarrollo embrionario.
No podemos ver fecundación, pero sí por lo menos después de la posfecundación. Son equipos muy, muy nuevos. Bueno, este se desarrolló hace 3 años. ¿Sí? Pero nos da muchísima información acerca del proceso de embriología. Este es en el caso de un ave. Fíjense cómo se van multiplicando las células. Cómo empiezan a migrar. Para formar diferentes estructuras embrionarias. Por eso les digo, las células tienen un destino, se van moviendo y van adquiriendo su propio destino. ¿Qué parte de la estructura van a hacer? Únicamente lo que se tiñen aquí, de hecho se tiñen con DAPI, son núcleos celulares. Fíjense, es la parte del cerebro anterior. Y parte de la columna vertebral. Obviamente esos son embriones muy pequeñitos. Pero podemos tener, por ejemplo, este es en el caso de un embrión de ratón. Aquí veo el neuroporo anterior, lo que va a formar parte del cerebro. Aquí veo el tubo neural. Y fíjense cómo se va cerrando el tubo. Este cierre del tubo neural depende de una proteína que es ácido fólico. Si en la paciente tiene deficiencias de ácido fólico, el embrión no puede cerrar el tubo neural y me va a llevar a un problema que se llama anencefalia, que es la ausencia de formación del tubo neural. Este es también utilizando microscopía de hoja de luz. Lo que veo en rojo es donde se está replicando, donde se está multiplicando el material genético, y en azul aquellas que están en fase de adaptación. Fíjense la gran cantidad de células. De una sola célula, ¿cuántas células se van formando? Ese es lo bonito de la embriología. Lo maravilloso que es lo que hace una célula. Bueno, la unión de óvulo espermatozoide para formar un organismo completo. Bueno, preguntas que tengan. ¿Dudas? Yo tengo una, pero es de la clase anterior, ¿puedo? Claro que sí. Es que, no, hasta hace rato me cayó el 20, es que mencionó que pues se podría averiguar el sexo del embrión por la cantidad de glucosa que consume, pero después dijo que no podía cerciorarse del sexo del embrión antes de la implantación, entonces ahí tuvo una confusión. ¿Por qué? Ok, bien. El poder determinar el sexo del embrión a través del consumo de glucosa solamente lo podemos determinar en modelos in vitro, es decir, que yo saque el óvulo de la paciente, lo ponga en una caja Petri y ponga el espermatozoide, lo fecunde, okay, como en el caso, por ejemplo, por inyección intracitoplasmática, como hacen las fotos que les mostré hoy, o puedo poner el óvulo en un medio de cultivo, pongo los espermatozoides, que la naturaleza haga su tarea, obtener el embrión, y ahí sí yo puedo determinar por el consumo de glucosa si es un niño o una niña. Ahora, pero esto solamente lo puedo hacer en las primeras 48 horas post-fecundación, ¿de acuerdo? Ahora, en una paciente que obtenga un embrión a la manera tradicional, es decir, que tenga relaciones sexuales, es muy difícil, porque primero no tenemos un equipo que me permite guiar o observar el espermatozoide, el óvulo y el espermatozoide. Segundo, ¿okay? El ultrasonido no tiene la resolución para ver esas células. Segundo, no es casi imposible determinar en qué momento se fecundó el óvulo. Es muy difícil. En una paciente in vivo, en una fecundación normal por relación sexual, es imposible poder determinar el sexo del embrión hasta la implantación.
Okay, de hecho, después de la implantación es muy difícil verlo. Podemos determinarlo por algunas técnicas, por algunas células que andan flotando por ahí, pero eso lo podemos determinar después de la cuarta, quinta semana de gestación, pero no antes. Y ya por ultrasonido podemos determinar el sexo del embrión, del feto o embrión, a partir de la semana 20. Perdón, no, de la 12ª semana de gestación podemos determinar más o menos el sexo del producto. Ok, sí, ya vi la diferencia. Gracias. Ok, la determinación del sexo solamente por consumo de glucosa, solamente en modelos in vitro. ¿Okay? Ya en modelos in vivo, es decir, a la tradicional, a la convencional, hasta la, les digo, hasta la 10ª semana, 12ª semana de gestación, podemos ya ver algo. ¿Vale? ¿Alguna otra? Que depende mucho de la experiencia del radiólogo también. ¿Ok? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, pues vámonos, que aquí espantan. Sale pues, chicos.